Imagina un mundo donde la historia de tu desgracia es más importante que la causa real de la misma, donde una tormenta, digamos, por ejemplo, es la manifestación de la ira de Poseidón y la muerte por enfermedad es causada por las flechas de Apolo o Artemis. En ese mundo no hay leyes, solo capricho divino, mitológico. Pero si el mito se centra en lo particular, este evento que ocurrió por culpa de esta deidad, la filosofía y la ciencia exigen lo universal, exigen saber qué ley hace que los fenómenos sean manifestaciones de algo general. Este salto, que marca el nacimiento de la filosofía, no fue un evento accidental, fue una valiente profesión de fe, la creencia de que la base de los fenómenos no es el capricho, sino un orden subyacente. Bienvenidos a Edutama, hoy viajaremos al corazón del pensamiento griego temprano para examinar los pensadores de aquella escuela tan conocida de Mileto. Allí habían personajes como Tales, lógicamente Anaximandro y Anaxímenes. Para entenderlos, debemos apoyarnos en nuestra autoridad más antigua, más importante, más crucial, más reveladora, como lo es Aristóteles. Él fue quien nos proporcionó la distinción fundamental y de acuerdo con la tradición posterior, quien proclamó a Tales un Milesio como el primer fundador de esta clase de filosofía, de pensamiento. El objetivo de estos pioneros era un poco simple, pero digamos muy revolucionario. Era abandonar las soluciones mitológicas y sustituirlas por soluciones intelectuales. El paso del mitos al logos. Y desarrolló, por tanto, Aristóteles una distinción entre la teología y la física. Pues en principio estaban estos teólogos, aquellos que describían, digamos, el mundo de un modo mítico y sobrenatural. El material de este mito, en el contexto y según Aristóteles, era lo que generaba la admiración en la mente humana. Y en ese sentido, el amante de los mitos, en cierta medida, pues era también o de alguna manera amante a la sabiduría, un filósofo. Sin embargo, la comparación no podía ir más lejos porque faltaba algo. Y eso que faltaba era esa física o esos fisiólogos, por traer alguna traducción un poco más cercana. Aquellos que, digamos, por primera vez intentaron explicar el mundo a través de causas naturales. Aristóteles atribuye el comienzo de esta nueva concepción física a Tales y a sus sucesores de Mileto. Este cambio representó una revolución contra los modos míticos de la explicación de la naturaleza y de su entorno y de sus cosas. El filósofo, a diferencia del narrador de los mitos, busca un conocimiento que sea exacto y universal. Y, sobre todas las cosas, un conocimiento de las causas que explique esos diversos por qué. El mito requiere causas particulares para eventos particulares. El científico o el filósofo o el pensador busca leyes generales, busca explicaciones precisas de la naturaleza. Los milesios, a quienes la tradición posterior describe como una escuela maestro y discípulo, compañeros o sucesores unos de los otros, estaban excitados por preguntas fundamentales. ¿De qué está hecho el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Cuál es el origen del mundo? ¿Cómo tiene lugar el cambio, el nacimiento, el tiempo, la muerte, etcétera? Y su gran logro, el de los milesios, fue la fe en que la desconcertante confusión de los fenómenos encubre un sistema radicalmente más simple y más ordenado, que es capaz, digamos, de ser comprendido por la inteligencia humana. Esta fe se basó en la negación de la única ley conocida hasta entonces, el capricho o lo mitológico. Por ejemplo, Tales se hizo muy famoso por la escueta declaración de que consideró al agua como la sustancia esencial, el principio material, el arjé de las cosas, esto es, de la que están hechas todas las cosas que nos rodean. Este fue un primer intento, muy importante por supuesto, de reducir la complejidad a un principio unitario y natural.
Si bien, digamos, Aristóteles es nuestra fuente más antigua para la mayor parte de las enseñanzas de los milesios, entre ellos de Tales, y la tradición, digamos, dosográfica posterior está marcada también por la impronta de su escuela a través de Teofrasto, su discípulo, y es crucial entender la potencial distorsión de este tema. Veamos. Aristóteles era ante todo un filósofo muy sistemático y solo en segundo lugar un historiador. Su propósito al revisar a sus predecesores era demostrar hasta qué punto, digamos, habían avanzado en el camino que conducía a su propia concepción de la realidad, en esa transmigración del mitos al logos. Esto introduce un peligro de deformación. Aristóteles tendía a ver a los milesios a través de su propio esquema de causación, digamos, material, eficiente, forma y final. Cuando presenta a los milesios como si solo hubiesen descubierto la causa material de las cosas, olvidando las demás, o cuando ataca a otros pensadores primitivos por su sentido histórico o su sentido histórico no ha podido mantener el ritmo suficiente para observarlos en su propia perspectiva, en su origen, en su nacimiento. Aristóteles, digamos, él actúa como si los sistemas de los primeros filósofos, esos físici, hubieran sido intentos fallidos o parcialmente logrados de acomodar la realidad a su propio esquema cuádruple, por ejemplo, y no verdaderos ejemplos y prodigios del saber. No obstante, digamos, su testimonio no debe desecharse porque poseía un amplio conocimiento de primera mano de algunos de sus escritos. Era un jonio que compartía la misma lengua y mentalidad y su capacidad de juicio era de primera fila. Simplemente hay que ser conscientes de su postura filosófica personal al interpretarlos. ¿Por qué este tema? Hablamos de los milesios, de la importancia de ellos, de que estos primeros presocráticos, antes de Sócrates, comienzan a preguntarse por el origen del mundo, por el arjé, por ese principio que rige todo. En ese sentido, Tales habla lógicamente del agua y de cómo está en todas las cosas y cómo a partir de allí comienza ese verdadero paso del mito al logo a tratar de racionalizar, de definir, de redefinir lo que se había considerado como concepción o como verdad o como realidad. Y Aristóteles toma esto, destaca mucho la importancia, pero hay apartados que perdemos porque, como se ha mencionado, Aristóteles habla desde su punto de vista filosófico, que es su fuerte, más no desde el punto de vista historiador, y hay posiblemente muchas cosas que quedaron rezagadas en este ejercicio. ¿Qué hizo que Tales de Mileto, por ejemplo, tuviese gran pensamiento o una gran concepción de la realidad? Pues en parte un tema económico propio de la ciudad, como se mencionó en el video anterior, y además que había algo muy importante y era la apertura con el Mediterráneo a otras partes del mundo, que era también un bagaje cultural que venía e iba información y se encaminaron a reflexionar. De esta manera tenemos que el logro de los milesios fue inmenso. Fueron los primeros en creer que, mediante el pensamiento, se podía hallar una respuesta a las grandes cuestiones de la naturaleza. Al reemplazar el mundo gobernado por dioses antropomórficos, cuyas pasiones y formas eran humanas, por un mundo regido por la necesidad impersonal de las leyes, sentaron las bases para todo el pensamiento científico-filosófico posterior. Es un triunfo de la razón sobre el miedo y especialmente sobre el capricho. Aunque hoy el hombre sigue luchando por desechar todos los prejuicios míticos, la filosofía, tal como la conocemos, comenzó con la audaz decisión de los milesios de buscar la explicación de la naturaleza dentro de la misma naturaleza. Estamos hoy en nuestra era de tecnología buscando siempre la explicación más simple y más ordenada. ¿O aún nos aferramos a la comodidad de las causas particulares y personales? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si este comentario o análisis sobre los milesios te resultó llamativo, únete, comparte y apoya el canal. Gracias por escuchar una vez más, Edutama.